En esta oportunidad vamos a saber si realmente existe la felicidad o no existe. Por eso le damos inicio a nuestro foro de portadas para conocer mucho sobre este tema motivacional titulado Feliz donde sea. ¿Es posible? Para ayudarnos a profundizar en este tema está con nosotros la conferencista Yasmín Sánchez. ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Buenos días! Y por supuesto, nuestros compañeros, aparte de la familia, que siempre estamos en ese proceso de hacer felices a los televidentes y trabajar para la felicidad. Bueno, para entrar en confianza, Yasmín, ¿cómo podemos definir la felicidad? Es un concepto bastante personal. Ok. Yo creo que cada uno de nosotros puede tener un criterio para definir lo que es felicidad para cada uno. Mi concepto personal es que ser feliz significa vivir bajo mis propios términos. Hacer lo que quiero y alinear lo que pienso con lo que siento y con lo que hago. Creo que ese suena facilísimo, pero vaya que es un reto. Sí, es un cumplirlo todos los proceso. días. Es un proceso. Oye, fíjate que si buscamos la palabra en el diccionario, incluso lo tengo por acá, es un estado de ánimo de la persona que siente plenamente, se siente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Pero otro concepto también es una cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado. Entonces nosotros podemos determinar que la felicidad no es en un estado pleno, sino que es por ocasiones. Que no es constante, porque generalmente el tema es que vemos la felicidad como un destino. Ok. Y no disfrutamos el proceso y el camino y los pequeños momentos de felicidad que todos los días tienen. Por mala que sea la situación o por lo difícil que esté, siempre, todos los días, por malos que sean, tienen algo bueno. Y eso es conectarnos con la felicidad. Desde ese punto de vista, te cambia la perspectiva completamente. Yasmín, a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre estar feliz y estar alegre, por ejemplo. Porque quizás podemos identificar esos picos del día con alegría y no necesariamente con una felicidad plena. ¿Cómo Correcto. podemos identificar eso? Fíjate que después que escribí mi libro, Feliz Donde Sea, que ya se los voy a presentar, yo investigué, estuve revisando y leí hace poco que era posible, es como una paradoja de ser feliz y no estar contento. Que cómo podía ser eso. Bueno, yo soy una persona feliz, pero hay altas, hay bajas, hay pues grises en la vida, exacto. como todo. El que diga que va a ser feliz todo el tiempo está mintiendo. Exacto. Porque como seres humanos tenemos altas, tenemos bajas. Pero lo importante es que mi umbral de felicidad me pueda mover en unos rangos interesantes y que si hay esos picos hacia abajo, no me quede estancado, no me quede enganchado en esa emoción. La emoción va a venir, van a pasar cosas que te van a doler, que te van a afectar. Es imposible que no pasen. Pero la diferencia es si decido engancharme en ese sentimiento o en esa emoción de baja vibración o escojo mantenerme en un estándar de felicidad suficiente y sí es posible que esté triste, que es lo contrario de alegría, y ser una persona feliz. Wow. Las dos cosas pueden ser posibles. Gracias. Muy extraño, pero funciona así. Exacto. Un poco antagónica. O sea, que la felicidad no tiene nada que ver entonces con las emociones. Sí, por supuesto. Claro, sí. Pero yo veo la felicidad como una decisión. En donde yo todos los días elijo de forma consciente, de forma clara, que voy a ser feliz. Estoy de acuerdo. A pesar de, o mientras sucede lo que yo deseo o lo que yo quiero en realidad. Correcto. Hacer ese cambio de switch es difícil. Mira, porque- yo considero, y no sé qué opina usted y por supuesto qué opina el público, cuando hablamos de decisiones, es algo contundente. La vida se trata de decisiones. Nosotros evidentemente tenemos sueños, nuestros sueños y nuestras metas, nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Sí. Amar es una decisión, ser feliz es una decisión. Exacto. Pero cuando nosotros decidimos ser felices, es que nosotros estamos entrando en un estado de conciencia mental y espiritual en que los agentes externos no nos afecten. Y eso es algo que es importante destacar, porque decidir ser feliz te hace feliz. Sí, y se dice fácil. Se dice fácil, Pero vaya que es difícil. Es un proceso de todos los días. ¿Qué pasa con las personas ¿qué pasa con las personas que de pronto se sienten felices pero haciendo felices a los demás? Es decir, aquellos que se desviven por generar felicidad en terceras personas pero de repente pudieran descuidarse a sí mismos.
Wow, bueno, una de las características de las personas felices o más felices es que son agradecidas Así y que disfrutan mucho el servicio, servir a otros. De hecho, lo que recomiendan cuando las personas tienen algún grado de depresión o están en un proceso de tristeza profunda es conectarse con ayudar a otros, porque eso siempre va a generar felicidad en ti. Pero no puede llegarse al límite de entregar todo, de ponernos en el último lugar de la lista de prioridades, porque eso tampoco es sano, no es equilibrado. Yo puedo perfectamente ayudar a los demás, servir, cumplir con esa misión que me hace sentir feliz, pero sin descuidarme yo. Porque es como en los aviones, que dicen que antes de ayudar al niño te pongas primero la mascarilla de oxígeno tú, antes de ponérsela a tu hijo. Y la gente dice, no, pero ¿cómo? Si mi hijo primero. No, porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar y servir a otros. Yasmín, qué honor tenerla aquí porque me parece un tema muy interesante. Yo quisiera saber si dentro de esos esos factores externos que Jordán mencionaba, existen también comidas que puedan afectar la parte emocional en cuanto a la felicidad. Sí, efectivamente. El chocolate. Incluso el chocolate es muy bueno porque Claro, si incrementa las hablamos químicamente, endorfinas. exacto. Del punto de Ok. vista químico, hay alimentos específicos que nos pueden en determinado momento hacer más felices, pero también es importante considerar que yo lo estudié también para el libro, hay ciertas zonas azules en el mundo donde hay mayor cantidad de personas con más de 100 años de edad, mayores centenarios, y estudiaron qué había en común, porque eran en lugares totalmente diferentes, distantes entre ellos, unos en Italia, otros en Japón, otros en Costa Rica, que es lo más cerca que tenemos, otros en Estados Unidos, qué había en común en esas personas de más de 100 años. Y una de ellas era una alimentación pues bastante basada en productos del mar. Ok. Tienen en común eso, súper importante, comida pues saludable, mucho ejercicio físico, pero no el ejercicio de gimnasio. Eso me entristeció porque desde hace un año y piquito es que estoy dedicada al gimnasio. Al mundo fitness. Pero no es exactamente eso, sino que, por ejemplo, van a hacer una torta, entonces baten la mezcla no con la batidora, sino que la hacen a mano, o sea, integran la actividad física en su día a día y eso les permite vivir más. Y en el tema de la alimentación, pues encontraron esas características, ciertos alimentos efectivamente que contribuyen a una mayor longevidad y también de alguna forma a una felicidad, porque no solamente es vivir 100 años, sino vivirlos bien y sentirte bien en ese proceso de vivir muchos años. Hablemos del estado de conciencia. Es decir, porque esto es importante. Tener un estado de conciencia prácticamente hace que las cosas puedan ser un poco más fáciles. Nosotros vivimos en una constante búsqueda. Búsqueda en el éxito, queremos ser exitosos, soñamos con ser exitosos y vivimos una constante búsqueda de esto. Búsqueda de la felicidad, una constante lucha para ser felices. Búsqueda de un propósito incluso. Y a veces no entendemos que las tres cosas van de la mano. Pero ahora, ¿cómo podemos tener un estado de conciencia mental que nos permita poder ejecutar todo lo que tenemos que ejecutar para poder lograr estas tres metas, que son metas que prácticamente nos desgastan, porque a veces terminamos luchando y buscando ser felices, incluso creemos que en otras personas está la felicidad que depende de nosotros mismos. ¿Cómo logramos ese estado de conciencia? Has dicho algo que es muy clave en el proceso de encontrar felicidad y es disfrutar el proceso. Ok. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a ser feliz cuando. Yo Ok. voy a ser feliz cuando me gradúe, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando tenga hijos, yo voy a ser feliz cuando tenga el otro hijo. Y resulta Lo que posponen. la felicidad está allí en cada uno de esos momentos y no en los grandes momentos. Exacto. Que es la clave o la diferencia. Sí. Sí, precisamente lo que acaban de decir todos. Yo creo que todos coincidimos en lo que acaba de hablar Jordán. Es en el proceso de cuando tú quieres algo, cuando tú sueñas con algo. Recordé un libro, el libro de Pablo Coelho, que es el alquimista. Ajá. Que el alquimista, él pasa muchísimas cosas, se sentía frustrado, seguía buscando precisamente como llegar a lo que él quería, y cuando llegó al punto le dijeron, hey, estaba justamente en donde empezaste. O sea, ese libro narra que la vida es un proceso de altos y bajos, pero Es un la camino. felicidad está en el conocimiento y en la aceptación de ti mismo en el medio ambiente como te manejas. Quiero que toquemos algo que para muchas personas de repente puede ser complicado, y es el aspecto espiritual, que también puede ser una herramienta para poder lograr la felicidad plena. ¿Cómo afecta? ¿Cómo debemos ejecutarla? Fíjate que
Cuando hablamos de la parte espiritual, hay que distinguirla de lo religioso, que son dos cosas totalmente distintas. Importante. Que, bueno, son válidas y se respeta la parte religiosa, pero que no necesariamente tiene que ver con lo espiritual. Esa confusión a veces nos llena de dudas, ¿no? Con respecto a esto. Pero realmente debemos entender que somos seres materiales, somos seres físicos, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, Es así. por así decirlo. Entonces, la presencia de la espiritualidad es súper importante. Sí. En este análisis que hablábamos en el corte anterior de las zonas azules o las personas donde hay más personas con más de 100 años, una de las características también era que tenían un fuerte arraigo espiritual, no necesariamente religioso. O sea, Exacto. pertenecían a grupos o estaban alineados, socializaban desde un punto de vista espiritual con otras personas que les daban apoyo. Y eso es sumamente importante, porque nos conecta precisamente también con la felicidad. Pero haciendo esta distinción, porque de repente una persona, bueno, yo no tengo ninguna religión o yo no sigo ninguna religión, significa que no va a ser feliz. No. Y no tiene nada que ver. Claro. Yo puedo ser perfectamente espiritual sin estar atado, sin seguir ningún patrón religioso. Yo creo que al Yasmín, final se sí. trata de una relación y no de una religión. Sí, Yasmín, desde tempranito hemos comenzado a hablar de la felicidad y que alcanzar la felicidad es como nuestra meta diaria, pero también tú tocabas un punto importantísimo que no es fácil, no es sencillo. No. Nos encantaría, por favor, aprovechando que estás acá y que tienes la experiencia al respecto, que nos brindes algunas herramientas para poder quizás alcanzar eso tan difícil que suena fácil, pero que todos queremos, que es ser felices. Cuéntame cómo podemos hacer para quizás romper esos esquemas. Como regla general, para ser feliz hay que hacer más de lo que nos hace bien y menos de lo que nos hace daño. Cada vez que voy a hacer algo, o que decido, o que elijo hacer algo, debo pensar eso. O sea, realmente eso me da bienestar, eso me da satisfacción o no. En la Ok. medida en que se aleje de lo que quiero, pues buscar hacerlo menos. Hay gente que me dice, ay, bueno, pero entonces yo no voy a hacer oficio en mi casa porque a mí no me gusta hacer eso y se me caerá la casa encima porque tú me estás recomendando que haga menos de lo que no me gusta. No, porque yo dentro de eso siempre vamos a hacer cosas que no nos gustan tanto, pero yo puedo elegir, y vuelvo a las elecciones y a las decisiones, hacerlo de la mejor forma, porque igual lo tengo que hacer y puedo decidir hacerlo en buena onda o con buena Porque vibra. no te gusta limpiar, pero te gusta la casa ordenada. Por ejemplo, ¿Qué o pasa? yo elijo limpiar, porque si no limpio, la casa se ensucia, vienen las enfermedades, Exacto. falta de higiene, o sea, yo puedo decidir hacer algo que no me gusta tanto, pero que yo sé que en el fondo tiene un beneficio para mí. ¿Qué Y lo pasa con elijo la hacer gente, con por alegría. ejemplo, que es feliz cocinando o comiendo? Yo como postres y me hace feliz. Y un día llegan y le dicen, ¿sabes qué? No puedes seguir comiendo postres. Y le quitan lo que para ellos es su foco de felicidad. Pasa con muchísimas cosas. De repente Sí, con algún sí. entrenamiento físico y le dicen, ya no lo puedes practicar más. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué recomendación le das? Es probable que haya personas que centren toda su felicidad en una sola cosa. Ajá. Y es como las inversiones. No estamos hablando de finanzas personales, pero cuando colocas todas tus opciones de inversión en una misma canasta, es peligroso porque tienes un alto riesgo. Lo mismo sucede con la felicidad. Nosotros debemos hacer una cartera de inversión en felicidad, distribuyéndola en varias cosas que nos hagan felices, porque puede llegar un momento en que suceda eso. Claro. Y si yo estoy tan enfocado y tan enfrascado en una sola cosa, pues me va a costar muchísimo más poder ver alternativas y poder ver opciones que también me van a dar felicidad. Correcto. Incluso haciendo unos ajustes dentro de esa misma. Yasmín, por supuesto estábamos hablando que todo es un proceso, que en nuestra vida hay altos y bajos, pero hay bajos que no se recuperan, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Hay Los madres duelos. que pierden a sus hijos a muy temprana edad y ese vacío no hay nada que lo supere. ¿Cómo hacemos para seguir siendo felices con ese vacío en nuestra vida? Lo que hablábamos anteriormente de hacer servicio, de buscar desde nuestro dolor, que es válido y perfectamente comprensible, cómo me sirve para construir algo positivo y algo beneficioso para ese bien mayor. Yo tengo una amiga que perdió su bebé, perdió su hijo, y ese dolor, que fue inmenso y fue muy grande, porque es uno de los más grandes que hay, la llevó a trabajar y a construir una fundación para bebés prematuros, porque fue un tema
de nacimiento prematuro. Claro. Por ejemplo, ella no tuvo más hijos, no ha tenido, no va a tener, pero ha buscado la forma de ajustar y desde ese dolor construir, que creo que es el llamado que deberíamos escuchar. Yo estoy consciente, algo que estaba analizando durante mucho tiempo de mi vida. Definitivamente el mundo está diseñado para que tú fracases, es decir, para ponerte pruebas contundentes que van a desestabilizarte emocional, espiritual, mental, profesional, personal, familiar, etcétera, en todas tus áreas. El mundo está diseñado para eso. Pero uno como persona, ¿cómo puede apoderarse de esas herramientas que te ayuden a superar contundentemente cada uno de esos obstáculos? Porque de repente tú eres una persona que te va muy bien profesionalmente, pero resulta que siendo en tu área personal, en tu pareja, tu familia, es un completo desastre. Esas herramientas que te pueden ayudar a mantener un equilibrio perfecto entre la persona y el profesional. Es muy común lo que tú comentas. Encontramos personas que son muy exitosas en la parte profesional, pero en la parte personal es un total O viceversa también, desastre. es válido. O al revés, también. Es una lucha y una opción que siempre podemos obtener o buscar del equilibrio. O sea, tú no puedes ser excelente en un área de tu vida y un desastre absoluto en la otra. Tiene que haber ese equilibrio y buscarlo y entender que a veces se gana, pero siempre se aprende. Siempre vamos a aprender de los errores, de los fracasos. Yo creo que estamos en una sociedad, como decías tú, que todo está hecho para que sea difícil, para que cueste, pero además que ha sido muy subvalorado el fracaso. Exacto. Nadie quiere hablar de las cosas cuando les va mal. Es así. O Es sea, así. nadie Es quiere verdad. hablar de los fracasos que tuvo. Y vemos el éxito y vemos como la puntica del iceberg, pero no vemos todo lo que está allá abajo, que fue trabajo, persistencia, fracasos, equivocarse, Lágrimas, tomar sudor, decisiones o sea, malas. frustraciones, Exactamente. etcétera. Es como tú dices, todos los días se aprende. Yasmín, yo quisiera que por favor le des una recomendación a todos esos hombres trabajadores, a esas mujeres trabajadoras que están en casa, que le tocan salir a trabajar a un espacio laboral donde no se sienten totalmente feliz. Ojo, sí les gusta lo que están haciendo, sí les gusta trabajar, pero hay agentes externos como el personal, lo que perciben a nivel monetario, no son totalmente felices. ¿Qué recomendación le puedes Que dar? sienten que no hay una evolución. Que sienten que no hay una evolución también, que tienen como cierto límite, que tienen un Que hasta techo. ahí llegaron. Correcto. Exacto. Correcto. Ok. Eso siempre puede suceder y yo siempre digo algo importante y es que nosotros debemos tener una ocupación que es la que paga las cuentas, ¿verdad? Porque existe un mundo en el que no lo hablamos, pero hay gente que dice, bueno, el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja media cuadra. O sea, Ajá. que te deja casi ahí. O sea, es difícil ponerse a llorar en un yate, Sí, sí, no eso sé es. qué, estar triste, no sé qué. Y resulta que sí es posible. pasa. Claro que es posible. Súper posible y hemos visto casos increíbles de eso. Y puede suceder que en ese pagar cuentas y tener una ocupación que me dé el sustento que necesito, no sea exactamente mi pasión o lo que más me gusta. La recomendación es, sin dejar de ese trabajo de pagar las cuentas o de la ocupación, ir conectándote con las cosas que te apasionan, que te gustan y poco a poco irte moviendo hacia allá, buscando la forma de monetizar Ok. y de capitalizar ese talento que es lo que te gusta Claro. y que eventualmente va a terminar siendo tu base de sustento y poder un día dejar ese trabajo que no es tan satisfactorio Mira, para ti. yo Ahora creo, bien, aquí, un Yasmín. segundo, yo creo que, bueno, yo no soy un especialista en economía, ni mucho menos especialista en inversiones, pero yo creo que ya tocando el tema financiero que prácticamente a muchos los golpea en el mundo entero. Ojo, esto es importante destacarlo. Sí. El agente principal que lleva un proceso de presión al ser humano es el dinero. Es decir, tú estás bien, tú estás estable, tú Como tienes dicen que el dinero, amor, cuando tú tienes puedes dinero, hacer el las amor cosas. salta por la ventana. Pero de repente a ti te llega a afectar algo de ese sistema económico que tenías en tu vida y automáticamente tú entras en un proceso de crisis y comienzas a verte tambaleando y comienzas a ver, oye, ya no llego a mes, ¿qué me está pasando? ¿Cómo hago? Y todas esas preguntas que comienzas a hacer. Sí. Ahí afecta aplicar la resiliencia, adaptarnos y ser muy creativos para poder generar nuevas fuentes de Creatividad, ingresos. importante. Yasmín, ya para cerrar, porque es rápido el tiempo en televisión, yo como generador de felicidad en mi casa, en mi familia, ¿qué debo hacer? Wow, yo creo que
trabajar mucho en valorar y apreciar los momentos en familia y los momentos en que se comparte. Que no son Totalmente. muchos. Y Así que es. cada día pareciera que son menos. Entonces, claro. valorarlos, valorar ese momento y hacerlo consciente, como estamos hablando, llevarnos a un nuevo nivel de conciencia y decir, oye, qué buen momento pasamos hoy, qué buen momento estamos pasando ahora, reforzar eso. Totalmente. Cada vez que podamos, o sea, hacerlo como un hábito. Yasmín, vamos a hablar de tu libro para cerrar. Por supuesto, recomendarle a todas las personas tus redes sociales. Si vas a estar en un proceso de conferencias dentro de poco, alguna gira Pronto. y todas esas cosas. Acá está el libro para que todas las personas puedan verlo. De igual manera, Yasmín ya les va a comentar acerca de este libro. Sí, bueno, el libro fue producto de muchos años de escribir, de apuntes, de pensar qué era lo que me hacía feliz y compartirlo. Me tocó derrumbar muchísimas creencias limitantes, creencias que nos limitan en lugar de empoderarnos, y el producto está allí en esa guía de consulta donde hay mucha de la información que hablamos hoy y más en las distintas facetas y las áreas de nuestra vida que podemos encontrar felicidad. Va a estar disponible en las principales librerías del país y en algunos lugares que vamos a asociar mucho con felicidad, porque vamos a hacer una ruta de felicidad para hacer que la felicidad se ponga de moda. Además de mis redes sociales, @SánchezYasmín y @FelizDondeSea, que es el nombre del libro, pues también pueden adquirirlo por allí. Súper genial.